El adicto desde la primera infancia tuvo pérdidas. Una de las primeras pérdidas es cuando te generan una herida de rechazo cuando estás en el vientre de la madre. Cuando quería niña y fue niño. En ese momento, su máscara es la del huidizo. Inclusive las mamás que estén por aquí me pueden dar la razón de que como cuando el niño está sintiendo el rechazo literalmente se esconde en el vientre de la madre y no se le nota mucho estómago. Porque el niño está recibiendo ya la agresión y la violencia, ¿sí? Tengo una gran dependencia por mamá o en su defecto por papito. Y eso es lo que ha deshecho los matrimonios. ¿Has oído hablar de los que dicen mamitis y papites? Son ese tipo de personas con ese tipo de problemas que no lo han podido procesar durante su programa de recuperación. Porque yo sí estuve en un grupo de recuperación de Alcohólicos Anónimos, donde me tocaron los fuertes de aquellos tiempos, el Capitán Garfio, los perros sin dueños de San Luis, los puercos de Celaya, terapia fuerte que en su momento sirvió, pero ¿dónde estaba el cambio de juicios, de actitudes cuando mi esposa me decía, oye, mejor bebe, estás peor que cuando no bebías? También buenas noches, mi nombre es Enrique, soy alcohólico y estoy aquí por mi recuperación. Agradecer la invitación y reciban un saludo del grupo Caleb AC de Salamanca, Guanajuato también. Yo soy el líder de una agrupación desde hace 25 años y tengo 36 en Alcohólicos Anónimos. Soy preventólogo en factores de riesgo psicosociales y tengo diplomados en tanatología y en seminario avanzado de consejería tanatológica e hipnosis clínica. Esa es la profesión que tenemos. El día de hoy vamos a poner un poquito en la línea lo que es la adicción. Alcohólicos Anónimos nos dice que la adicción proviene o viene de males más profundos. Entonces, en Alcohólicos Anónimos o en cualquier corriente de Alcohólicos Anónimos, por lo regular, se trabaja la forma y no el fondo. Por eso el índice de recaídas en las agrupaciones es muy elevado, porque en realidad no se tocan los detonantes. Y los detonantes de la adicción están en las heridas del alma: rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia. Entonces, cuando una persona como yo llega a una agrupación, trae muchos factores abiertos y duelos no cerrados. Como la persona alcohólica, una de las características que el síndrome de la borrachera seca dice que el caldo de cultivo tiene 3 fases, donde el alcohólico en su infancia tuvo responsabilidades prematuras, el alcohólico en la infancia tuvo demasiada sobreprotección y se volvió intolerante a la frustración, pero también ese tipo de personas tiene una de las heridas más marcadas que tenemos todos los adictos, que es la herida de rechazo. Y como todo proviene de la infancia, el temperamento más el carácter es igual a la personal adictiva que tenemos el día de hoy. Por eso nosotros tenemos un estudio que se llama el síndrome de la borrachera seca. Tú lo conoces, donde está el niño rey, el escorpión amargado, no oigo, no hablo, la persona que tiene una espiritualidad empobrecida. Y es lo que tenemos los alcohólicos, una espiritualidad empobrecida. ¿Por qué? El programa de Alcohólicos Anónimos es 100% espiritual y 200% reflexión. La parte de Alcohólicos Anónimos, que es cuando viene la explosión del ego ante una derrota definitiva, en ese momento se activan los mecanismos de defensa psicológicos, que es la negación, la evasión, el desplazamiento, la reprensión. Todos esos mecanismos de defensa te activan y por eso la mayoría de los AA que estamos en agrupaciones tenemos ese síndrome de la borrachera seca. Nada más dejé de beber, pero no hice cambios de juicios y de actitudes. Ese es el grave problema que tenemos o que tengo yo como adicto. La adicción no nada más es convencional, porque muchos enfocamos la adicción en todo lo que ingerimos: alcohol, drogas, inhalantes, comida, fármacos, pero también nosotros tenemos adicciones no convencionales. Las adicciones no convencionales son las adicciones de proceso, como es la adicción al sexo, la codependencia, las compras compulsivas, ¿sí? Las relaciones destructivas. Ese tipo de adicciones de proceso son problemas en la mente que, al no ser bien gestionadas, nos generan la misma ansiedad o síndrome de abstinencia como si ingiriéramos algo.
Esa es la característica que tenemos ahorita. Entonces, hay muchas personas que en el día de hoy ya tenemos otra grave adicción a las redes sociales o al teléfono celular. Y como podemos bajar información del satélite, entonces nosotros nos metemos en más ansiedad al estar viendo los TikToks, al estar viendo pornografía en los teléfonos celulares, al estar viendo homicidios, inclusive, que vamos a hablar del tema, tú te puedes matar sin sentir dolor con un tutorial en YouTube. Es lo que está influenciando el día de hoy las redes sociales en nuestra vida. Nada más que desafortunadamente nosotros minimizamos lo que está pasando en nuestro entorno. Y luego viene otra parte, cuando las mamás o los papás agarran de niñero o de niñera el teléfono celular o la tablet con los niños, les estás generando también una adicción, pero aquí el grave problema es que le puedes ocasionar un cáncer de cerebro, porque los circuitos de recompensa que tenemos en el cerebro, que es la glándula cumbens, donde están los neurotransmisores, y uno de ellos es la dopamina, que la dopamina es la hormona del placer, le estamos metiendo nosotros artificialmente a nuestra muerte este circuito de recompensa, donde no necesito yo de ningún activo, simple y sencillamente a través de estar viendo, estoy generando altas dosis de dopamina y me genera placer ver el teléfono, me genera placer hasta estar a altas horas de la noche, inclusive jugando en el teléfono celular. De ahí se va manifestando y va creciendo una adicción más, y por eso se llaman adicciones duales. La adicción dual es esa, no nada más tengo una adicción de consumo, sino que tengo una adicción de proceso. No se cree que las adicciones convencionales sea un problema. Claro que es un problema, porque al día de hoy también tenemos la droga auditiva. No sé si la conozcas. La droga auditiva es una que se consume a través de sonidos, que tú los puedes bajar en la plataforma y te puedes drogar, y la droga te puede hacer la misma actividad cerebral como si estuvieras consumiendo cocaína, cristal o piedra. Dependiendo de la droga auditiva que te metas, estás moviendo los neurotransmisores de una manera artificial, y es lo que te está generando lo que nosotros tenemos, obsesiones y compulsiones. Luego también el adicto es muy dado a cambiar una adicción por otra. Cuando ingreso a Alcohólicos Anónimos sí dejé de beber, pero me hice adicto al cigarro. Y luego dejé el cigarro y luego me hice adicto a la ludopatía, que es el juego patológico. Y después del juego patológico también se puede volver una adicción sexual. Entonces el alcohólico siempre está tratando de recargarse emocionalmente en una muleta emocional, donde está generando una dependencia para dopar y adormecer las emociones que están emanando de mí. Y siempre no termino de salir del círculo vicioso de la dependencia, una dependencia adictiva, y no estamos hablando de las dependencias emocionales. El adicto tiene pérdidas. En el síndrome de la borrachera seca habla de que el adicto desde la primera infancia tuvo pérdidas. Una de las primeras pérdidas es cuando te generan una herida de rechazo cuando estás en el vientre de la madre, cuando quería niña y fue niño. En ese momento su máscara es la del huidizo. Inclusive las mamás que estén por aquí me pueden dar la razón de que como cuando el niño está sintiendo el rechazo, literalmente se esconde en el vientre de la madre y no se le nota mucho estómago, porque el niño está recibiendo ya la agresión y la violencia. ¿Sí? Entonces, si tú eres el día de hoy una persona que va de compromisos, una persona que tiene pavor escénico, una persona que se oculta para evitar algo, tú tienes una herida de rechazo. Si, por ejemplo, tu papá se fue desde la primera infancia de ti, de tu familia, te genera una herida de abandono. Y la máscara es la del dependiente. Y si tú eres dependiente de tu esposa, de tus hijos, del dinero, de las cosas materiales, estás tratando de llenar grietas emocionales y existenciales. Las puedes llenar con droga, con comida o con una adicción de proceso. El alcohólico, como yo, ha transitado mucho tiempo en las agrupaciones con esas heridas.
Y por eso mi conducta siempre ha sido de baja autoestima o de falta de amor propio. Y siempre estoy tratando de ser de la boda del novio y del entierro del muerto. Siempre estar tratando de llamar la atención y decirles, hey, aquí estoy, háganme caso, pélenme, aquí estoy. Porque no he trabajado realmente en mi herida y su mejor o su mayor pánico es la soledad. Le tiene terror a la soledad. Si te has fijado, el adicto tiene una característica, le tiene mucho miedo a la soledad. Y de ahí puede ir generando una dependencia. Luego viene la herida de rechazo. La herida de rechazo, junto con la herida de abandono y la herida de humillación, estoy teniendo una máscara de la de humillación del masoquismo. Si tú eres masoquista, eres adicto al dolor, eres adicto al trabajo, eres adicto al cansancio, tú tienes una herida de humillación y la herida de humillación está considerada con el padre que se hizo cargo del placer del niño, como es orinar, como ir al baño. Y cuando le decían y te masacraron, eres un puerco, le evitaron que sintiera placer con sus sentidos. Y si tú no tienes el día de hoy placer con tus sentidos, es que hay una herida de humillación. O simple y sencillamente tal vez tuviste un descoyuntamiento sexual a edad temprana. ¿Alguien te tocó? ¿Alguien te violó? ¿Alguien pasó tu intimidad y tu pudor y el día de hoy no puedes disfrutar de una pareja o te estás proyectando cuando pasan determinadas situaciones en el aspecto sexual? ¿Te humillaron? ¿Te ofendieron? Ese es el problema. Y te vuelvo a repetir, la mayoría de las personas que pertenecemos a una agrupación nos enfocamos en la forma, pero no nos enfocamos en el fondo. Por eso el índice de recaídas es alto, por eso la neurosis es alta, por eso el mal carácter es alto, porque siempre en algún momento una palabra, un olor, un color, un sabor, kinestésico, auditivo, visual, me va a activar mi herida. Y si tú has estado en una situación tranquila, de repente te enojas y no sabes por qué te enojas, algo de lo que te dije te activó tu herida de humillación y te sientes mal, pero no detectas por qué te sientes mal. Entonces en ese momento empiezas a aventar cosas, a desquitarte con quien no se puede defender. Por lo regular siempre lo hacemos con las personas que amamos o decimos amar. Luego viene la herida de la traición. Aquí viene el complejo de Edipo. No sé si sepas que el niño se enamora de mamá y la niña se enamora de papá. Es un estado natural de enamoramiento de los niños hacia los padres. Y si el día de hoy te puedes dar cuenta que como de varón, ya viejo, pelón y chimuelo, tengo dependencia de mi madre. ¿Sí? Tengo una gran dependencia por mamá o en su defecto por papito. Y eso es lo que han deshecho los matrimonios. ¿Has oído hablar de los que dicen mamitis y papites? Son ese tipo de personas con ese tipo de problemas que no lo han podido procesar durante su programa de recuperación. Porque yo sí estuve en un grupo de recuperación de Alcohólicos Anónimos, donde me tocaron los fuertes de aquellos tiempos, el Capitán Garfio, los perros sin dueños de San Luis, los puercos de Celaya. Terapia fuerte que en su momento sirvió, pero ¿dónde estaba el cambio de juicios, de actitudes cuando mi esposa me decía, oye, mejor bebe, estás peor que cuando no bebías? ¿Sí? El alcohólico como yo tiene estados narcisistas. ¿Crees que nunca te equivocas? ¿Crees que siempre tienes la razón? Eres un manipulador, eres un chantajista, eres un traicionero, eres un desleal, pero con programa de recuperación. ¿Sí? Y el único regulador, independientemente que el quinto paso dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, el cuarto paso donde admito sin miedo y sin temor mis defectos de carácter, y en un quinto paso hago la confesión, nomás digo lo que me conviene, no voy al fondo. Hago quinto pasos a medias o me apadrino con el loco, con el que me da la razón, ¿sí? Con el que me dice todo está bien, donde me dice aplica la regla 62, no te la tomes tan en serio. ¿Qué mi vida no es seria? ¿Qué mi vida no es seria? ¿Que no vine aquí a hacer cambio de juicios, de actitudes, ser más humilde y más condescendiente? Pero sí, sin embargo, sigo dependiendo de la mujer porque encontré a mi mamá esposa. Mi esposa fue la continuación de mi mamá, o tu esposo fue la continuación de tu papá.
Entonces son dependencias rastreras. Son dependencias donde se va generando la insatisfacción por la vida y ahí empezamos a tener unas pérdidas significativas. Pero antes te voy a hablar también de la herida de injusticia. ¿Cuántas veces fueron injustos contigo? Te echaron la culpa de lo que no hiciste. Te acusaron de algo que tú no robaste. ¿Cuántas veces fuiste con papá y te quería más por lo que hacías que por lo que eras? ¿Sí? Yo te quiero por lo que sabes, pero no por quien eres, mi hijo. Una rigidez. Entonces empiezo a tener contracturas y todas las heridas que te estoy hablando se vuelven emociones que se somatizan. La mayoría de nosotros tenemos emociones somatizadas. Por eso la psicoterapia sirve cuando la activas de manera integral, te compones. La medicina alópata no cura. La medicina alópata es un paliativo para el dolor. Diazepam no te gusta, clonazepam tampoco. ¿Sí? La sertralina tampoco. Oye, pero yo no soy adicta, me echo un Sedalmer con coca, pero yo no tengo broncas con las adicciones para el dolor de la migraña, ¿no? Entonces yo empiezo a darme cuenta que en la psicoterapia el 90% de las personas se recupera cuando hacen una catarsis hablada, cuando dicen lo que siento, porque aquí yo aprendí que pensamiento guardado, acto ejecutado. Pensamiento que no se ventila, lo podemos ejecutar. El alcohólico tiene pérdidas, muchas, y no lo digo yo, lo dice el síndrome de la borrachera seca. El alcohólico fue acusado, señalado, el alcohólico es mitómano, porque en la actividad alcohólica o drogadicta mentía para conseguir lo que quería, pero trae una dinámica y aún estando en recuperación, sigo siendo un mentiroso en potencia. Sin necesidad de mentir, sigo mintiendo. Entonces son correctores que aún el día de hoy no he podido trascender porque lo he negado. Mecanismo de defensa o primer proceso de duelo, la negación. Esas son partes o las partes adictivas que tenemos nosotros, los que pertenecemos a una agrupación y la gente que no pertenece a nosotros, tenemos esos males más profundos. Cuando la persona aplica, cuando la persona se mete en una recuperación integral, dice el principio de Alcohólicos Anónimos que AA no es la panacea y que no cura ni la misma enfermedad del alcoholismo. Como enfermedad trifásica, yo tengo que acudir precisamente a lo trifásico del programa, que es físico, es psicológico y es emocional. Y una persona que está en recuperación tiene que acudir con el médico y decirle, estoy en recuperación y traigo altos niveles de ansiedad y te pido por favor que me des un tratamiento de determinada dosis y en determinado tiempo para ir equilibrando emociones junto con los aspectos psicológicos. ¿Qué es una pérdida? Una pérdida es algo que tenías y ya no lo tienes en cualquier ámbito. Hemos tenido pérdidas de la salud, pérdida del trabajo, pérdida de una jubilación, pérdida por algún estudio que quise hacer y no lo fui. El alcohólico siempre ha tenido pérdidas, inclusive cuando nace, tiene una pérdida de su estado de confort cuando estaba en el vientre. Nosotros hemos estado toda la vida en constantes pérdidas, incluida la edad del día de hoy, o la pérdida de un miembro del cuerpo. Entonces, ¿cómo se considera una pérdida? ¿En qué momento para mí lo voy a considerar una pérdida? En el momento que lo que yo perdí es importante para mí. En ese momento se considera una pérdida. Si lo que yo perdí no es importante para mí y no generó ningún movimiento emocional, no está considerado como pérdida. Entonces, la pérdida, cuando está considerada como te lo digo, tiene un proceso. Y se llama proceso de duelo, que también el adicto lo quiere evitar. ¿Cuál es el proceso del duelo? Primera instancia, negación. No me está pasando, no es verdad. Dame un pellizco porque a lo mejor estoy soñando. Primer proceso de duelo. Segundo proceso de duelo, el enojo. Te enojas con Dios. Si tienes la pérdida de un ser querido, te enojas con Dios. Le quieres demandar al doctor porque se le murió. No se le murió, esa era la situación. Pero son estados naturales relacionados también con los mecanismos de defensa.
Tercer paso de la pérdida, negociación o regateo. No sé si te haya pasado que hay una enfermedad y le dices, Dios, si me quitas este cáncer de pulmón, yo te juro que no vuelvo a beber. Si me regresas a mi esposa, a la que le dejé porque anduve de tango fácil, yo te juro que me voy a volver a portar bien. Es uno de los procesos de duelo el querer negociar con el poder superior después de que le eché la culpa. Y luego viene la depresión, la muerte psicológica. Esa muerte que todos hemos tenido en algún momento cuando perdimos algo que era importante para nosotros, incluida la mascota. Hay quien se le ha muerto un perro y entra en un proceso de duelo impresionante, y hay quien lo minimiza. Su mascota era más aliado que su propio padre o que su propia madre. Esa es la importancia de procesar un duelo. Y después de la depresión viene la aceptación. Es cuando ya no pasa y no te mueve nada, pero ¿qué crees? Entre la depresión y la aceptación hay otro proceso que se llama asimilación. Entonces tú puedes estar en un mismo proceso de duelo, en un día puedes estar en las 5 etapas del duelo, en un día, hasta que se va generando la aceptación y el tiempo, porque eso es un proceso. A una niña de 15 años tú la puedes ver que anda para arriba y para abajo riéndose, y el papá en una caja está viviendo su proceso de duelo de diferente manera, y los adultos quieren que a fuerza se ponga triste. O a ti te toca hacer todos los trámites de tu persona que murió, entonces andas haciendo trámites y te dicen, mira, anda como si nada. No, los trámites te están evitando que llegues al duelo, por eso se llama duelo retrasado. Y cuando te cae el 20 que ya no estás haciendo trámites de lo que pasó, se te viene el duelo. Nada más que a veces tenemos de conocimiento de este tipo de temas y no le damos el contexto que es. Ahora, atrás de una pérdida hay ganancias secundarias. La pérdida que quiera siempre va a tener una ganancia secundaria, y puede decir, ¿cómo voy a tener una pérdida ante un divorcio? ¿Cómo voy a tener una pérdida si siento el duelo y siento que me muero de la depresión? Sí. Pero es que también dentro del mismo proceso de duelo, para volver a tener otra pareja deben de pasar 2 años. Porque la persona que se separó trae características similares, trae características muy similares de comportamiento de la pareja con quien vivía. Entonces vienes y la traes a tu nueva relación. No sé, ¿no te ha pasado que la mujer le dice, ay Dios, siempre me tocan iguales? No, tú los escoges. No, Dios te lo mandó igual, tú lo escogiste. ¿Por qué? Porque tienes esa dinámica de comportamiento relacionada con los neurotransmisores que te decía. Entonces me vuelvo adicto al pleito, me vuelvo adicto a la contienda, porque es lo que a mí me está generando precisamente esa adrenalina. Entonces es muy importante que las personas que estamos en recuperación tengamos un poquito de conciencia y hablemos o nos enfoquemos un poquito en las heridas. Hay una fórmula para sanar la herida, sí. Todas las heridas tienen una fórmula. La fórmula primera es la aceptación de mi condición. ¿Qué dice el primer paso de nosotras? Aceptación. Admití que era impotente el alcohol y mi vida se había vuelto ingobernable. Admití que era impotente ante mi neurosis y mi vida se volvió ingobernable. Admití que era impotente para relacionarme con las personas y mi vida se volvió ingobernable. Tengo que cambiarle alcohol por el defecto de carácter que tenga, y que eso me convirtió en un ser ingobernable. Por eso hay mucha ambivalencia y tenemos enfermedades duales. Aquí dentro del programa hay quien tiene enfermedades duales, hay quien tiene trastorno límite de la personalidad, hay quien tiene trastorno bipolar, hay quien tiene trastorno de comportamiento, hay quien tiene esquizofrenia generada por la droga y por el alcohol. Entonces ese requiere de un tratamiento integral, como yo te decía, acudir a la medicina, y en este caso yo tendría que ir con un psiquiatra. Pero le tenemos miedo al psiquiatra porque el alcohólico es tan ambivalente e tan incongruente que dice, es que estoy dejando de beber y ¿cómo me van a meter un fármaco? Pues el fármaco, o me voy a volver dependiente al fármaco. No, el fármaco es para que te estabilice la emoción, y vas a estar con el psiquiatra, vas a estar con el psicólogo,
psicólogo y en tu programa de recuperación y te vas a poner al 100. Pero sí es muy importante hacer cambio de juicio y de actitudes. El problema mío como alcohólico es el comportamiento, inclusive el lenguaje. Entonces, ¿dónde está el cambio de juicio y de actitudes? Pero sigo siendo un niño rey dentro de un programa de recuperación, haciéndome el chistoso, haciéndome el narcisista y fugándome, porque es otra manera de fugarse, sacar esa expresión de la manera que la estoy sacando, y viene la crítica, y viene matar la personalidad, y viene la mordedera dentro de un programa de recuperación, porque estoy haciendo un mecanismo de defensa que se llama de desplazamiento y se llama mecanismo de defensa de proyección. Entonces no me gusta lo que estoy viendo en mi contraparte y empieza la crítica y empieza el tira-tira y empieza... Entonces ahí se pierde los dos objetivos principales de un programa de recuperación. ¿Cuál es el objetivo para pertenecer aquí? ¿Cuál es el requisito para pertenecer aquí? Dejar de beber. ¿Y cuál es el objetivo? La recuperación. Ni el requisito ni el objetivo. Me meto en otros planos, pero es una manera de ese niño interior herido de estar jugueteando o de estar siendo desordenado o tener un mal carácter o tener un mal comportamiento, porque no puedo con las mismas emociones que vengo arrastrando, porque hay algo ahí que me lastima. Hay algo ahí que no me da llenura. Hay algo ahí que no me llena. Y es tratar de llenar de alguna manera, valga la redundancia, grietas emocionales y existenciales. Alcohólicos Anónimos es serio, sí, muy serio. Es un maravilloso programa. Una persona que cumple 29, 30, 35 años, un año dentro de Alcohólicos Anónimos, es testimonio de que esto funciona. Pero no basta quedarse ahí, hay que ir más allá. Inclusive, los que tenemos algunas 24 horas dentro del programa, todavía hay rezagos de las heridas, todavía hay regresiones, todavía hay recaídas emocionales, porque es parte de la misma dinámica. Pero no tengo por qué sentirme mal, porque aquí no es un récord. Somos hombres y mujeres nada más de 24 horas en lo que al alcohol respecta, porque muchos dicen, malamente dicen, no te futurices, sí, pero en lo que a la adicción respecta, sí hay que futurizarse, hay que planear, hay que tener objetivos claros y no ser absorbido por el grupo de recuperación. Porque a veces, cuando el grupo de recuperación me absorbe, dejo de hacer cosas importantes en mi casa, ahí donde dañé, por estar metido dentro de un grupo de recuperación, todo el tiempo perdiendo el tiempo. Sí, debe de haber un equilibrio, claro que sí, pero esa parte y esa condición de estar dentro de un programa de recuperación también es un indicativo de que me sigo fugando de algo o de alguien. ¿De qué te estás fugando? ¿De quién te estás fugando? ¿Por qué no disfrutas lo que tienes? ¿Por qué siempre ese vacío? Y dicen que soledad es ausencia de Dios. Te guste o no, el programa de Alcohólicos Anónimos es espiritual. Dice el 4º capítulo del Libro Azul que ningún alcohólico, ninguno puede prescindir de un poder superior como él lo que en sí conciba, porque el poder superior también es un regulador del ego. El poder superior en la Biblia Renacer, que está basada en las 8 bienaventuranzas, de ahí está sacado el programa de recuperación. El alcohólico es celoso, pero el alcohólico también se chutó y copió los pasos de los grupos Oxford. O sea, que esto va ido de generación en generación y en generación hasta llegar a este momento a ser hombres y mujeres sola, simple y sencillamente de 24 horas. Entonces todas las pérdidas y todo lo que hemos tenido nosotros en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestro caminar dentro del programa, nos hemos dado cuenta que tenemos una condición de sanidad y de salvación. ¿Cuál es el beneficio? ¿Yo qué obtengo dentro del programa de recuperación? ¿Qué es lo que yo obtengo? Lo que es la sobriedad. Si saben qué es la sobriedad, es claridad mental, estabilidad emocional y gozo íntimo. Esas son las 3 características de la sobriedad. Y muchas veces estuve en abstinencia. Nada más dejé de beber. Nada más dejé de drogarme, pero siempre estuve en abstinencia. No sentía placer. Iba a una fiesta y estaba con mi cara de amargado porque pasaban las copas frente a mí. ¿Sí? Mataba el ambiente.
no gozaba con la sobriedad que tenía, porque no la había la sobriedad, había abstinencia. El alcohólico es la única persona que le pone tiempo a su sobriedad y dice, cuando cumpla 10 me voy, el día de mi cumpleaños me voy, o ando jurado, nomás estos 40 días, ¿sí? Son trampas mentales. Uno mismo se entrampa mentalmente y empieza a hacer situaciones no acordes con su recuperación, por el que el alcohólico trunca mucho su recuperación. El alcohólico drogadicto igual, desafortunadamente, el día de hoy, los consumidores experimentales, porque el adolescente es un consumidor experimental, el consumidor experimental empieza con cigarro, como nosotros o como yo, y luego el alcohol, y luego la mota, y de ahí para arriba. Los jóvenes de hoy no, empiezan directo con cristal, una droga más agresiva, una droga que te puede causar un daño irreversible mental desde los 6 meses del consumo, que te mete en unos estados de ansiedad que a veces ningún fármaco te lo para. Nosotros estuvimos en el Hospital de Alta Especialidad de la Ciudad de León con unos paliativistas, los doctores del dolor, y les tengo malas noticias. La persona que se mete cristal está en recuperación y se mete con ansiolíticos o antidepresivos, potencializa la ansiedad por seguir consumiendo. Entonces, el que está en tratamiento momentáneamente le quita la ansiedad, pero pasando el efecto le potencializa para seguir consumiendo, para sentir esos efectos. Entonces, estamos ahorita también en otro problema grave que ya se está quedando aquí en México, que es el fentanilo, y ese sí es un problema mucho más grave. Está relacionado con la medicina destructiva. Por eso, los beneficios que debo de tener o tengo dentro del programa de recuperación es, en primera instancia, no recuperar a mi familia, no recuperar a mis hijos. El primer beneficiado fui yo al recuperarme, al dejar de ser una lacra de la sociedad, al dejar de ser una persona señalada por la misma familia y el apestado de la casa. Sí, dejamos daños. Hay gente que nunca nos va a perdonar, pero si yo me perdono el día de hoy, yo voy a tener la posibilidad de hacer cosas diferentes para obtener diferentes resultados. Muchas de las veces, a veces me quería fugar de mi realidad y no quería enfrentar, evadía como una persona que estaba herida del alma, evadía como una persona que no quería ver su realidad y su consecuencia. Pero aquí nos enseñaron a cada uno de nosotros a sacar el carácter, que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, no pasa absolutamente nada. Ya basta de estar agradando a personas, ya basta de estar cumpliendo expectativas de personas. Si tu mamá no te quiere, no te quiere. Si tu padre no te quiere, aléjate de la toxicidad. Si tú estás en recuperación y quieres que te perdonen y no te quieren perdonar, no es problema tuyo. Tú ya hiciste el mandato del programa de recuperación. Tratar de hacer esos reajustes de relaciones personales como nos marca el 8º y el 9º paso y abordar a la persona. Pero yo me voy quitando cosas de encima que me estorban y eso a veces se ha llevado a la tumba, la amargura existencial o la falta de perdón. Si tienes la posibilidad de ponerte a cuentas con quien te dañó, hazlo, pero aléjate. Y al decir yo que te alejes, no te estoy diciendo que te vayas resentido, que los humillas, se los ofendas. No, cuando yo te digo aléjate, con la frente en alto, y dar las gracias por haberme dado la vida, y darme las gracias por haber sido parte de esa familia. Pero una persona en recuperación tiene que eslabonar, así como las cadenas generacionales, o como dice la palabra de Dios, las cadenas de maldición familiar. Tú que fuiste elegido, no lo digo yo, lo dice Hojas Sueltas. Entre tus débiles y temblorosas manos puse una amistad que va más allá de la virtud. Así lo dice Hojas Sueltas. No se lo di al encumbrado, no se lo di a los eruditos que tienen más capacidad que tú. Te lo di a ti, borrachín de la sociedad, de la cual fuiste desechado. A ti, dice Dios, que es tu amigo y que tú tienes, como dice la palabra de Dios, ir y hacer discípulos a las naciones. El 12º paso te dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, voy y llevo el mensaje a la persona que aún está sufriendo. Ese es el mandato que tiene el alcohólico, regresar la dádiva. Lo que estamos haciendo en este momento aquí es un 12º paso. En este momento estamos haciendo un 12º paso.
En este momento estamos cumpliendo con un legado a la responsabilidad, porque vengo a instruirme para despejar dudas de por qué de mi comportamiento dentro de un programa y que no puedo sentir una satisfacción, que no puedo sentir felicidad, que no puedo sentir, como te decía, esa estabilidad íntima y ese gusto íntimo. Las ganancias secundarias de un programa de recuperación es dejar de ser quien eras, es de comportarme como me comportaba y es de pensar como pensaba. Hay una evaluación dentro del programa porque el programa te dice que las cosas buenas y nuevas están por llegar, pero esto requiere de disciplina. Decía mi padrino hace un rato que platicaba con él, ¿qué significa la palabra AA? Y estoy de acuerdo con él, no es nada más Alcohólicos Anónimos, es actitud y acción. Efectivamente, la acción, palabra clave, dice en uno de los capítulos del Libro Azul, alcohol, palabra clave. Y dice el segundo paso, ya me convenciste de que soy alcohólico, ya me convenciste de que no puedo gobernar mi vida, ahora dime qué sigue. Tú que tienes más tiempo dentro del programa de recuperación, dime qué sigue. ¿De aquí para dónde le doy? ¿Qué sigue después de haber ingresado en un programa de recuperación? Pues la acción, ¿sí? Curar esas heridas del pasado, sanarlas, no negarlas, porque negarlas no implica ninguna recuperación. Una herida infringida en el alma se sana, pero no se niega, porque al negarla te vas a meter en un proceso de duelo interminable. Yo te digo una cosa, nosotros fuimos al infierno y sabemos cómo está abajo. Y el poder superior nos dio la posibilidad de estar el día de hoy aquí. Nosotros sí bajamos al infierno. El infierno no es lumbre, ni es tampoco frío extremo. El infierno es el que se vivió desde la infancia, a través del rechazo, de la traición, de la humillación. Ese es el verdadero infierno. Y nos volvimos unas personas muy defensivas, porque a veces herimos más con el escudo que con la lanza. Somos muy defensivos, estamos a la defensiva. Pensamos que todo el mundo nos quiere hacer daño. Y no lo hemos podido trascender aún teniendo una conciencia en un programa de recuperación. Pero es más fácil fugarse de la realidad. Es más fácil evadir la realidad. Es más fácil no enfrentar mis defectos de carácter. Entonces, cuando yo le pego al defecto de carácter, cuando yo me doy cuenta de los procesos adictivos que he vivido, yo ya tengo la perla. La perla es la catarsis a través de un apadrinamiento con quien tú quieras, con un sacerdote, con tu padrino, con quien quieras. Pero al 100%. El 99.9 no te va a servir. Si algo ha afectado al alcohólico es tener reservas mentales y reservas existenciales. El alcohólico se tiene que abrir. Por eso está bien pesado hablar de mí. Y como no puedo hablar de mí, voy a hablar de ti para proyectarme y sentirme bien. Esto es personal, esto es individual, esto es egoísta. El programa de recuperación no es de trascendencia. El programa de recuperación, te digo, tiene psicología, tiene tanatología, tiene religión. El programa de Alcohólicos Anónimos es una filosofía de vida. Y opera AA, opera. Aquí vemos testimonios de algunas 24 horas del que el programa opera. Pero la persona que tiene un objetivo claro, dejar de ser quien era, dejar de ser un mediocre, dejar de ser una persona que enfrentó sus heridas a su niño interior y que empezó a atreverse, porque esto es de atreverse a sanar las heridas. Muchas veces, por tratar de evadir, muchas veces por tratar de justificar, me fui enfermando más y me frustré y le perdí el sentido por la vida. Y vino la ideación suicida y vino la conducta suicida porque no tenía sentido por cuál seguir adelante, aún estando en un programa de recuperación. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esos pensamientos intrusivos y pensamientos repetitivos, porque una mente en ocio genera muchas tonterías, una mente en ocio genera muchas transgresiones, una mente parada, por la mente del alcohólico, te lo voy a poner así, no es literal. La mente de una persona normal va a 60 kilómetros por hora, la mente de nosotros los adictos va a 120 kilómetros por hora. Así está nuestra mente y por eso estamos generando y generando. Por eso es buena la terapia ocupacional. Por eso es buena la lectura mínimo. Aprenderme los pasos del programa. Hay quien es líder de agrupaciones y ni los pasos se sabe.
tiene un grupo, abre un local y ya, se arma una grupa, pero no se sabe los pasos, no se sabe las tradiciones, no se sabe, llegamos a creer, no se sabe el lenguaje del corazón, no se sabe absolutamente nada, pero ya tengo mi grupo, ¿sí? Pues por eso se fracturan los grupos, porque no hay un buen liderazgo, ¿sí? Porque el alcohólico es así, él quiere sus canicas, el alcohólico quiere poder, el alcohólico quiere prestigio, el alcohólico quiere estar en un programa de recuperación, ser el líder de los descraneados. Y dime qué mérito tiene ser líder de adictos, ningún mérito tiene. Por eso es la humildad, la humildad. Ese es el mérito que tiene que tener un adicto, porque la humildad es la palabra clave. La humildad es una virtud que no tuve ni me la enseñaron en mi casa. Yo aquí aprendí valores. Mi padre murió a la edad de 48 años de cirrosis hepática. A esa edad murió. Mi hermana murió a los 26 años de cáncer en el colon y mi hermano murió a los 32 de esclerosis múltiple. Y eso fue, en mi mente venía, ¿y ahora quién sigue de la casa? ¿Quién se va a morir de la casa? Y eso fue lo que me animó a estudiar tanatología. La tanatología es el estudio de la muerte y sus procesos. Muchos le tienen miedo a la muerte, pero andan muertos en vida. El alcohólico le tienen tanto miedo a la muerte que hace todo y la va buscando, siempre la va buscando, porque el alcohólico y el adicto es el único que hace suicidio voluntario, se mata lentamente, con sus emociones, con el alcohol, con las drogas, con los fármacos. Entonces, no es que le tengamos miedo a la muerte, va a llegar, a lo mejor le tenemos miedo a la forma. Imagínate el día de mañana que no te puedes valer por tus propios medios y que te tengan que asear, limpiar y bañar cuando ya se metan con tu pudor. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para dar esa asistencia para que te la den? No sabemos qué va a pasar, pero como el programa de recuperación es integral, yo me tengo que cuidar mi alimentación. El hombre es lo que piensa y el hombre es lo que come. Entonces, la persona que está o los que estamos dentro de un programa de recuperación, debemos dejar de ser del montón. Es bien fácil ser del montón porque en el montón no hay compromiso. Hay que llevar la pauta, hay que llevar la batuta. Y va a haber crítica, dice hojas sueltas. Recibirá la peor de las críticas, pero sigue adelante. El desafortunado e ingrato privilegio de servir. ¿Cuántas veces no conozco a mi padrino? Lo conocí hasta hoy en persona y lo conocí por WhatsApp. Pero ¿cuántas veces el padrino estuvo solo en un grupo y él lo abrió y él lo cerró? ¿Cuántas veces el padrino pagó la renta? ¿Cuántas veces pagó la luz? Y con una persona que se quede dentro del programa, valió la pena haber tenido un grupo abierto. Tú eres testimonio el día de hoy que esto funciona. Tú has aplicado la tanatología sin querer y también te volviste un consumidor experimental sin saberlo. Pero el día de hoy estás aquí. El día de hoy estamos aquí. El día de hoy estamos haciendo un servicio para la sociedad. Porque esto es para el que lo quiere y no para el que lo necesita. Esto es para el que dice yo ya quiero. Y te pregunto, ¿no te has cansado de vivir como vives? ¿No te has cansado de andar como andas? Sí te has cansado. Pero te dije que esto es de voluntad. Esto es de actitud y esto es de acción. Si no hay la voluntad, si no hay la acción, te vas a quedar así. Y desafortunadamente te voy a decir una cosa. Un alcohólico, un drogadicto en una familia afecta entre 25 y 50 personas a su alrededor. Uno, amigos, familia, hijos, vecino, trabajo. Esa es la capacidad que tiene un adicto de influencia, de afectación. Entonces imagínate 2, imagínate 3. Por eso el adicto tiene que buscar y estar consiguiendo constantemente un sentido por la vida. Tiene que buscar constantemente su recuperación. Tiene que estar buscando constantemente su crecimiento. No venir a perder el tiempo. No sentarme, como dice en el libro azul, después de 25 años. Se sienta en su reposet, se toma un vaso de leche y con un gotero le empieza a echar
gotas de alcohol a la leche, whisky, y ahí vino una recaída, y después de eso vino una recaída y perdió la vida. A lo mejor no te vas a morir, pero sí puedes tener una muerte espiritual. Puedes traer una muerte psicológica, que es la depresión. Eso sí se puede venir. Y lo peor de todo, y que me puede pasar dentro de un programa de recuperación, es estar sobreviviendo dentro de un programa. Las personas no alcohólicas el día de hoy yo las invito, no sé si haya por aquí, a que se den una oportunidad, a que no desechen lo que no conocen. El programa de Alcohólicos Anónimos es una filosofía y alcanza para vivir. Tiene ganancias, y la mejor de las ganancias que hay dentro del programa de recuperación es el perdón. Perdonar no por la persona que te afectó, es para ti, para que no andes cargando situaciones, porque ese también es un duelo. Andas cargando el que no te quisieron, andas cargando el que te rechazaron, andas cargando el que no te dieron lo que tú necesitabas a primera instancia. Lo decía por ahí ayer, muchos de nosotros tenemos fijaciones orales. Las fijaciones orales que tenemos nosotros es por haber sido destetados antes de tiempo. Y el día de hoy te puedes dar cuenta el por qué te comes las uñas, el por qué bebes, por qué fumas, por qué siempre traes en la boca algo, mordiendo una pluma, etc. Es porque faltó algo, no hubo un buen nutriente emocional de mamá y de papá, y por eso me generó una dependencia. El día de hoy también nosotros tenemos enfermedades psicosomáticas derivadas de las heridas que tenemos y de los comportamientos adictivos. Y yo he comprobado aquí, personas que han llegado conmigo con trastorno de ansiedad y con oxígeno, salen del consultorio sin oxígeno. Traían miedo exagerado, traían pánico. Hay personas que tienen ciática, les duele una nalga, es porque hay un problema de dinero. Hay personas que andan cargando a alguien, traes por contracturas en tu cuello, en tu espalda. Toda enfermedad es psicosomática, y a veces el ventilar, el sacar adelante ese tipo de emociones te cura. Te cura porque si la mente tiene la capacidad de la hipocondria, que te inventas enfermedades, que te sale un barro y piensas que es un tumor, que a tu mamá le duele la cabeza y a ti ya te va a dar una embolia por la proyección. ¿Sí? Es un miedo a enfermarse. Y ahí viene la hipocondria. La hipocondria viene por eso, porque estoy pensando siempre en situaciones catastróficas, y todo está emanado de lo que estoy pensando. Y con la hipnosis clínica tú puedes pasar de un estado no deseado a un estado deseado a través de un trance. Y ahí puedes hacer una regresión. Y la neta te lo digo, aunque no lo crean, regresiones a la infancia. Quitar eventos de violaciones, de golpes, de malos tratos, de baja autoestima. Eso se puede hacer también, pero necesitas en primera instancia creerlo. Necesitas en primera instancia recuperarte y querer salir adelante de donde estás. ¿Por qué crees que hay tanta llanta parchada en AA? ¿Por qué quieres tanto en AA que nomás vienen por 6 meses y se van un año, vienen por otros 6 y se van por un año? Porque no están convencidos de su devastadora realidad y consecuencia, y hay algo dentro de ellos que no lo han podido procesar y que no lo han podido trascender. Hay una herida manifiesta, y cada que viene el evento, su intolerancia, la frustración, su prepotencia, su arrogancia y su narcisismo los vuelve a poner en una situación de una recaída, con el autoengaño de que a mí no me va a pasar nada, o en la otra parte yo lo voy a dejar cuando quiero. Esa es la droga incapacitante mental que venimos arrastrando durante muchas generaciones. Entonces, si yo quiero tener una vida útil y feliz, yo tengo que irme a la raíz, tengo que irme al fondo, tengo que tocar el dolor, tengo que ponerle sal y limón a la llaga para que yo me pueda recuperar. Una herida no se le rasca por encima y se le cura, no. Una herida, para que sane, hay que rascarle y que supure, para que vaya cicatrizando de adentro para afuera. Va a quedar una cicatriz. Esa cicatriz me va a mostrar en algún día que ahí hubo un dolor, pero que ese dolor fue la piedra angular del crecimiento, fue la piedra angular de la superación, del crecimiento, de la valorización. Entonces, con este pequeño testimonio, esta pequeña
exposición que estamos haciendo. Yo te invito a que busques tu recuperación. Yo te invito a que hagas una introspección y que a través del 11º paso, donde dice buscamos a través de la oración y de la meditación ese contacto con mi paciente, con Dios, yo le voy a decir, aquí estoy, tú me conoces, y quitarse las doctrinas de que es un Dios castigador, quitarte la doctrina de que no podemos alcanzar un perdón. Todos hemos cometido faltas y las vamos a seguir cometiendo, pero a través de la humildad y la oración y de la meditación, en meditación le pido y en oración le pido y en meditación me da la respuesta. Y tú vas a estar como quieres estar. Por primera vez en tu vida me tengo que hacer responsable de mi vida. Si la gano, el triunfo es mío, si la pierdo, la derrota es mía. Pero ya no voy a estar buscando culpables, ya no voy a estar haciendo justificaciones. Ya voy a, como nos dice nuestro tercer paso, ¿no? Ya quítate los chorcitos del chabelote y ya quítate las trencitas de la chilindrina y asume tu posición de adulto. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno de estar arrojando la margarita en lo que respecta a la recuperación. Y los duelos, te digo, hay que trabajarlos. Las heridas hay que trabajarlas. Y cuando se trabaja al fondo, se compone la forma. Si me enfoco en la forma, voy a estar teniendo constantemente caídas porque voy a tener proyecciones. Ya te lo dije, una palabra, un color, un olor, un sabor, me puede instalar en el momento en que estaba yo sufriendo ese daño psicológico y emocional. Y entonces ahí me voy a enganchar. Y voy a revivir cada momento. Por eso se llama resentimiento, porque es volver a sentir el hecho. Entonces el resentimiento para nosotros los adictos es un veneno. Es un veneno. Genera envidia. Mira, está bien feliz y mira cómo yo estoy. Mira, anda de la mano y yo cómo estoy. Y mira, mi papá a mí no me quiso y a mis hermanos sí. Y mira, mi papá le heredó a mi hermana y a mí no. Resentimiento. Veneno en el alma. Entonces, el día de hoy yo tengo que hacer un compromiso. Tengo que hacer un compromiso conmigo. Tengo que dejar de estar deshojando la margarita. Tengo que poner a leerme cuando menos los principios de Alcohólicos Anónimos de los cuales yo pertenezco. Y tengo que entender. Primer paso tiene 27 hojas. Pero cada que lo leo me da una información diferente. Cada que lo leo. Y a veces la falta de aceptación de mi condición me regresa a un estado no deseado. Me regresa a una frustración. Pero no dura más que 5 minutos. Porque ya tengo las armas y los elementos y detectar qué es lo que me está doliendo. Ya tengo esa posibilidad de darme cuenta qué es lo que necesito. Y te lo dije hace un rato, a veces es soledad, a veces es vacío existencial. ¿Y sabes qué hacía falta? Lo que ningún alcohólico queremos hacer, doblar rodillas y decirle a Dios, yo no puedo. Tú me conoces. Es que mi orgullo me impide doblar rodillas. Haz como que estás sacando la chancla debajo de la cama. De ahí. Y somos duros. Y estamos resentidos con el poder superior. Y a veces no queremos saber nada de él. Sin Dios, no te vas a mover. Y te pongas como te pongas. Así como eres de gritón, así como aquel en las tribunas. Yo te aseguro que en la noche se avienta unos 20, 40 padres nuestros porque no puede dormir. Porque la conciencia no lo deja. Y le echa la culpa al café. No, lo que hiciste fue y pusiste mal a un compañero. Y le ganaste. Sí, pero a veces ganando pierdes y a veces perdiendo ganas. La estabilidad emocional nadie te la va a dar más que tú. Y nadie va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti. Eso nadie lo va a hacer, lo tienes que hacer tú. Ese es el trabajo. ¿Estoy tan acostumbrado a dejarle que los demás trabajen por mí? Bueno, llegué al punto que quería que mi mamá dejara de beber por mí. Así estaba de a mi lado. El día de hoy, pues créeme que es un placer estar con ustedes en este 29 aniversario. No es fácil, son 29 años, es toda una vida de sacrificio, de constancia,
de compartimientos, de grupos, desveladas. El programa de recuperación y el crecimiento cuesta y cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo en la línea de fuego, ¿sí? Pero el alcohólico en el síndrome de la borrachera seca dice que tiene una espiritualidad empobrecida y piensa que por dejar de beber se va a volver rico. No, no. Piensas que por dejar de beber va a regresar esos momentos bonitos del pasado. No, vas a vivir los momentos bonitos de alta. Pasado es pasado. Y ese pasado trágico, fuerte, no deseado, conformó lo que somos el día de hoy. Unas personas bien defectuosas, pero con muchas ganas de seguir adelante, con muchas ganas de ser proactivo, con muchas ganas de respetar las creencias, las preferencias sexuales. Porque ese es un programa laico. Este es un programa para hombres y mujeres que quieren dejar de sufrir, para hombres y mujeres de valor, para hombres y mujeres que salimos del infierno y le podemos llevar las buenas nuevas a la persona que aún está sufriendo. Somos personas que tenemos la capacidad de llevar luz a la oscuridad. Somos personas que tenemos buena voluntad. No te creas malota ni malote, no lo eres. Tienes tu alma herida y comprendemos al niño herido que está atrás de ti, a ese niño travieso, a ese niño maldoso, a esa niña que siempre se ha querido reafirmar como mujer y que el día de hoy lo único que quiere es que le den un valor. Pero el valor también se lo tiene que dar a través del respeto, a través de pedir lo que quieres y lo que no quieres. Apréndete a pedir. Pero también una cosa, por el autoconcepto, no nos hemos sentido merecedores, ni capaces, ni con sentido de pertenencia. Aprende a pedir, pero también aprende a recibir. No tengas miedo de decir lo que quieres. No tengas miedo en hablar y que la otra persona se va a enojar. Ese es el valor que da un programa de recuperación. Y no dejes pasar el tiempo, porque el tiempo es vida. Y lo único que hemos hecho a través de la adicción es estar perdiendo la vida y el tiempo. Porque quien pierde el tiempo, pierde la vida. Así de sencillo. Entonces, yo te digo, ¿verdad?, el día de hoy, que es imperioso y necesario hacer un examen de conciencia, hacer una introspección, hacer lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros y cambiar de juicios y de actitudes, porque es innecesario. Es necesario estar trabajando nuestra conciencia. Es necesario nosotros que tenemos un programa de vida maravilloso, un programa adelantado a los tiempos, que no lo desaprovechemos. Mira, muchos fuimos a buscar filosofías falsas, muchos fuimos a la brujería, otros fuimos a que nos leyeran las cartas, otros fuimos a buscar esas filosofías falsas y el resultado fue peor que como cuando estaba en un estado adictivo. Ya no hay que buscar, todo está dentro de mí, todo está dentro de ti, pero depende también mucho a quién tú o a quién yo le esté dando fuerza. La tanatología es una ciencia maravillosa. La tanatología trabaja las pérdidas. La tanatología lleva paz a tu vida. Si has perdido un ser querido, él está en un mejor lugar. Y quédate con lo bueno que te dejó. Lo malo, deséchalo. Si el día de hoy estás viviendo un duelo porque no te pudiste poner a cuentas, haz una carta y escríbele lo que le quieras decir. Si estás enojado con Dios, hazle otra carta y dile lo que le quieres decir, incluida una mentada de madre. Se vale, porque se vale. Porque también tenemos derecho a expresarnos y sacar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si tienes una persona en un estado terminal y no te has acercado por lo que sea, acércate y ponte a cuentas. Ponte a cuentas, dale las gracias por lo bueno y por lo malo, por lo peor y por lo mejor. Y vas a ver la paz emocional, psicológica, mental y espiritual que va a llegar a tu vida. Y vas a descansar. A veces uno trae un apuro mental y no sabe qué es, o sabe que eso lo empieza a evadir o lo empieza a desplazar. Esos apuros mentales truncan la sobriedad, truncan la estabilidad emocional y truncan el crecimiento de una persona que está dentro del programa de recuperación. Entonces, si yo quiero tener una vida útil y feliz, me voy a enfocar en mi 12º paso, donde me dice de ese despertar espiritual. No confundamos con religión. Una cosa es tener un despertar espiritual, que es un nuevo estado de conciencia,
Y otra cosa es tener una experiencia espiritual. Cuando sentimos algo sobrenatural. Cuando volteas al cielo y le dices al poder superior, no cabe duda, fuiste tú otra vez, volviste a resolver este problema. ¿Pero qué tiene que ser? Con humildad. La muerte espiritual efectivamente tiene que ver con el espíritu del adicto. No es en sí que muera el espíritu cuando se muere el adicto, no. La muerte espiritual es cuando una persona que ingresa a AA tiene demasiados problemas y no siente ni bonito ni feo, ni frío ni calor. Está en un estado depresivo. Se le muere el espíritu cuando se le quitan las ganas de vivir. Se le muere el espíritu cuando no puedes sortear o superar los problemas, el que sea, un divorcio, la muerte de un ser querido, y le pierdes completamente el sentido a la vida. Pierdes el sentido por la vida. No hay, por eso existe la logoterapia de Víctor Frank. Víctor Frank era una persona que estuvo en la Segunda Guerra Mundial como preso en las barracas. Y él se salva. Y eso viene en el libro El hombre en busca de sentido. Si leen el libro, ahí va todo el proceso de la muerte espiritual que sufrieron los judíos cuando eran golpeados, cuando no tenían zapatos y los mandaban a trabajar a la nieve y se les mutilaban los pies del frío, los dedos, cuando sufrían toda clase de humillaciones. Ese tipo de personas con tanta violencia física y psicológica los despersonalizaron y estaban muertos de espíritu. Llega Víctor Frank y les dice, aguanten, nos van a rescatar. Dice, yo pienso que mi familia ya murió en los hornos de Hitler. Los hizo a través de la logoterapia, que estaba pensando en alguien que los estaba esperando afuera. Y ese poder los saca de la muerte espiritual. ¿Pero qué crees? Cuando fueron rescatados, muchos de los familiares de ellos, en el sentido de vida que tenían, se suicidaron porque no estaban esperando los familiares. Y otros que sobrevivieron tuvieron que reprogramarlos porque se incivilizaron. Tenían la muerte tan cerca que ya perdieron la sensibilidad. El único objetivo era seguir vivo. Ese es un ejemplo de la muerte espiritual. Al alcohólico le pasa dentro del programa. Le pasa de este problema, mira. Hay alcohólicos que están en el programa. Y un síndrome de la borrachera seca habla del enamoradicto. Y se involucran con personas o mujeres de la agrupación. Entonces ya se perdió el sentido de la recuperación. Esa persona, ese individuo y ella traen muerte espiritual. Porque violaron o transgredieron unos principios espirituales del programa. El programa tiene algo que no se identifica, pero que está ahí. Es la parte espiritual. ¿Sí? ¿Cómo se supera cuando un familiar muere y no se llora en su momento? Ok. Los mecanismos de defensa psicológicos se activan. Y si no llora es porque se le activó el mecanismo de defensa de la negación. No está pasando. Despiértame de este sueño. Entonces, a veces hay un mal concepto y entendimiento de que cuando una persona tienes que llorar. Eso no es cierto. Hay quien tiene la capacidad psicológica y emocional para procesar la muerte de un ser querido, y sucede más cuando tú fuiste el cuidador primario de la persona que murió. No así con una muerte súbita. ¿Sí? Que acabo de ver a mi familiar y ya no lo veo. Entras en estado de shock y entras en un bloqueo mental hasta que llega el momento en que te cae el 20 de que te tienes que acostumbrar a la ausencia de tu familiar o de la persona que perdió la vida. No es necesario llorar, pero si la persona que está en ese estado empieza a somatizar, lo que yo le dije, una enfermedad somatizada, a través del resentimiento o del dolor o de la ausencia, de la pérdida de la persona, y no se puede llorar, hay un bloqueo. Entonces lo va a manifestar a través de su lenguaje corporal: tristeza, ansiedad, adicción, porque se puede meter a la adicción, porque no está pudiendo procesarlo. Entonces ahí hay que hacerle un trabajo especial, un trabajo tanatológico en las 5 fases, para que la persona salga de la situación en la que se encuentra. ¿Tú trabajas? Sí. ¿Tu esposa trabaja? No. ¿Tiene algún tipo de adicción a las redes sociales? Sí. Ok.
¿Desde qué edad te diste cuenta que fumaba? Desde hace como 2 años. 2 años. ¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta que fumaba? Lo que pasa es que yo estaba trabajando y me tuve que dar de baja en mi trabajo. Ella se asustó. Permíteme tantito, ¿ya viste dónde está la bronca? ¿Sí se dieron cuenta dónde está la bronca? ¿Verdad que trabajaba y ahí empezó todo? Los adolescentes, yo soy preventólogo en factores de riesgo psicosociales que trabajamos la etiología del suicidio, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y embarazo en adolescentes. Ella tiene una herida de abandono de ustedes, no voluntaria, por las necesidades. En su momento, la parte primaria que no se cubrió sintió soledad. ¿Tú fumas? Fumó. ¿Tú? No, yo tampoco. Ok. Ey, ¿consideras que tu hija fue fumadora pasiva? Ok. Ahí está la adicción implícita indirectamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, lo agarra como muleta emocional. La niña tiene esa actitud porque en su momento se sintió sola por la ausencia de papá y mamá. Ahora, ¿ella les ha reclamado esa ausencia? ¿En algún momento? ¿Que la justifique? No como tal que nos reclame, pero sí, pues hay algunas cosas que sí nos dicho que sí la dejábamos antes. Exactamente. Entonces ahí está la herida de rechazo y de abandono. Hay que trabajar con la niña en el aspecto de que mente chica no puede mandar a mente grande. Ustedes mandan ahí, come ahí, duerme. Ustedes tienen que disciplinar sin miedo. ¿Qué le gusta a la niña hacer? Nada. Pues la van a poner a hacer. ¿Ella recoge su cuarto? Sí, a veces. Muy poco. ¿Se lava su ropa? No. ¿Hace su tarea? No. ¿Quién es el de la bronca? Miren, lo digo con respeto, los entiendo. Nosotros como papás tenemos corazón de pollo y creemos que premiando van a reaccionar los niños. No, es al revés. Hay que disciplinar sin miedo. A partir de este momento te sirves aunque tú hagas de comer. A partir de este momento te lavas tú tu ropa y te vas a levantar a tal hora. Vamos a empezar a disciplinar. Pero tienen que unir filas porque el adolescente tiene una característica. Mamá da permisos y papá da dinero. Los dos la van a chutar. Y luego viene la amenaza. Si sigues con esa característica, te vamos a internar en un lugar. Y si sigue, la vas a internar. Para que se den cuenta quién manda. Nosotros tenemos un grave problema de carácter por nuestra condición. Y nos volvemos unas personas sumamente permisivas. Entonces, yo voy a disciplinar con amor, no a golpes, no a mentadas, con amor. Y el amor es fuerte y así te salgan lágrimas, tú vas a tener que actuar con ella para que la disciplinen. Esta es bronca de los dos, ¿sí? Pero dejaron crecer la adicción de la niña. Y también ella es producto de un medio, porque dices que la mayoría de su salón lo hace, ¿sí? Nosotros dábamos pláticas en esa escuela con ejercicios para niños. Ese es nuestro trabajo con los adolescentes. Entonces, para empezar, disciplinar. Revisar, ¿qué es parte de la prevención? El niño ahorita de 12, 13, 14 años te dice, no te metas con mi intimidad cuando le pides a ver el teléfono. No. Hay que revisar los agujeros de la agujeta del pants. Hay que revisar zapatos debajo de la almohada, la parte de arriba de los closets, en los libros, dentro de los zapatos del closet. Hay que revisar. Hay papás que no revisan porque tienen miedo a encontrar algo. ¿Sí? Les da pavor encontrar algo. No, hay que atender. Entre más rápido se atienda, más rápido se le puede dar solución. Es como aquella persona que anda mal de salud y ¿qué es lo que te dice? No quiero ir al médico porque tengo miedo que me vaya a decir que tengo algo. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos a hablar de una manera preventiva. Entonces yo les sugiero, para empezar, que cierren filas, que saquen el carácter y que cualquier reprensión que le hagan se la cumplan. Porque mente chica, niña de 13 años no puede mandar a mente grande. Y le van a dar una lección. Pero tienen que unirse los dos. Tienen que llegar a acuerdo los dos para disciplinar. Sin golpear, sin ofender y sin humillar nomás. ¿Sí o no? Quitarle el teléfono una semana. Luego 15 días.
luego dame la clave y luego revisar qué es lo que está viendo. Está viendo cosas en internet, algo está viendo ahí. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien? En primer lugar, tenemos que meternos a los 4 instintos. 4 instintos principales, no defectos de carácter. Gula, avaricia, lujuria, pereza, envidia, no. Vamos a meternos a los 4 instintos. Instintos. Sexual, ¿qué me hicieron? Sexual, ¿qué hice? Material, emocional, carencias. Y social. La sociedad empieza por la casa. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Primero esa parte. Y luego para otorgar el perdón, primero tienes que trabajar en el perdón tuyo, no tanto en lo que te hicieron, sino en lo que permitiste que hicieran. Porque eso también tiene que ver. Tengo que perdonarme por lo que permití que hicieran. Entonces, en la primera instancia estamos hablando de la aceptación de mi condición. En un lugar donde hay una negación porque no hay aceptación de la condición, vienen, o lo que yo les dije hace un momento, a veces voy a herir más con el escudo que con la lanza y te volviste una persona defensiva. ¿Cómo lo equilibrio? Reconocer que fueron agresivos u ofensivos conmigo, pero también tú lo fuiste con alguien. Ahí es donde nos ponemos a la par. ¿Sí? Acuérdense que el alcohólico tiene instintos y tiene el alcohólico un perfil. Mentiroso, cuentachiles, aparentalista, homosexual reprimido, ¿sí? Chismoso, mujeriego, ¿sí? Histriónico, aparentalista. El alcohólico tiene un perfil, el drogadicto también, pornográfico, masturbador compulsivo, interioriza mucho el dolor a través de la perforación y de los tatuajes. Entonces, cuando yo conozco el perfil de mi adicción, lo voy a empezar a trabajar. Y el perdón es dependiendo de qué y para qué, con quién. Porque no podemos generalizarlo tampoco. Miren, perdonar no es olvidar. Perdonar es aprender a vivir con la falta sin que me afecte. Porque perdonar no vas a olvidar, hay una falta explícita. Ahora, tampoco voy a ser el gran amigo y la mala amiga de la que me ofendió o la que ofendí, no. Perdonar es para evitar una carga extra al día de hoy que todavía no me deja pensar y traigo un pensamiento intrusivo y un pensamiento repetitivo. Y el pensamiento intrusivo y repetitivo es el que no me deja en paz. ¿Por qué? Dije hace un momento, porque siento que debo algo o siento que me deben algo. ¿Estamos? Con la mano contraria a la mano principal, ¿sí? Si eres derecho, vas a escribir con tu mano izquierda. ¿Sí? ¿Sí está entendido? Si tú eres derecho, vas a escribir con tu mano izquierda todo lo que sientes. Y eso aplica para los duelos, para un divorcio o para una persona que sufrió cualquier tipo de agresividad física. Porque vamos a desmontar pensamientos. Y en la parte hipnótica de un deseo, de un estado deseado a un estado no deseado, o viceversa, está comprobado que desmontas el pensamiento. Nosotros tenemos encriptación en la mente. Haz de cuenta que se encripta el daño para no sentir dolor o me protege. Pero en la vida va a haber cosas, actitudes, olores, sabores que te lo van a activar. Te lo activan y del subconsciente pasa al consciente y es cuando sentimos ese maremoto emocional de no sé por qué me siento mal. Entonces una técnica para desmontar eso es escribir con tu mano contraria a la principal tuya en una escritura. Eso ayuda. Pero tienes que estar solo, donde no te interrumpa nadie y donde hay una concentración de lo que estás sintiendo a través de la escritura. Pero tiene que ser con la mano contraria con la que tú manejas normalmente. Eso ayuda. Pero el perdón está muy relacionado con lo espiritual. Tiene que ir implícito lo espiritual. Dice la palabra de Dios: si perdonas a quien te perdona, y si amas a quien ama, a quien te ama, ¿qué mérito tiene? Entonces, lo que pasó, hubo una razón,
o no la hubo, pero el objetivo es la sanidad y por eso hay que hacer este tipo de ejercicios. Les agradezco mucho, sí, adelante. Les agradezco mucho la atención, un placer estar aquí en Sigua, la verdad. Yo aquí me siento como en mi casa y muchas gracias por su atención y muchas bendiciones para todos, 24 horas, gracias.